Salvador y nos has dejado tu Espíritu Santo para que sea nuestro Maestro, nuestro enseñador. Háblanos por medio de tu palabra que también nos has dejado, Señor, y que nuestro corazón y nuestra conciencia esté despierta para atender a tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, los pequeños van a su tiempo también de clases. Bien, gracias Betel por la ayuda allí también. Cuando hablamos de unidad, se nos vienen muchas cosas a nuestra mente, ¿no? Sin duda pensamos en el término matemático, unidad, decenas, centenas. Pensamos en cohesión, pensamos en ser parte de una misma cosa. Pero muchas veces también, cuando intentamos llevarlo a la práctica, esto de unidad, somos tan impetuosos o a veces tan indiferentes que tratamos de buscar ya sea el camino fácil o la imposición, y en eso caemos en lo que muchas veces se llama uniformidad. O sea, que todos tenemos que ser iguales en todo orden, no reconociendo algo que la Escritura y en realidad la realidad nos manifiesta que somos diferentes. Acá tenemos diferente edad, por lo tanto no podemos estar en unidad en el aspecto etario, porque no hay unidad respecto a nuestras edades. Nuestros orígenes son diferentes, por lo tanto no podemos estar en unidad en cuanto a nuestro origen. Pero podemos practicar la unidad, ¿no? Hoy día estamos en el mismo lugar, eso sería unidad. Pero si queremos que todos vengamos de la misma manera, vestidos con la misma ropa, si fuésemos un club de fútbol teníamos que tener el uniforme de nuestro club de fútbol. No vamos a decir los colores para que nadie se enoje, que tendría que tener, pero vamos a decir que tiene que ser verde. Y todos tenemos que venir de verde o de rojo. Pero eso no es unidad, eso es uniformidad. Es ya sea por un reglamento, por una imposición o incluso a veces por indiferencia, en el sentido de hacerlo más fácil. Vamos a hacer lo mismo, vamos a pensar lo mismo o incluso vamos a actuar de la misma manera. Lo cierto es que hay peligros en el intento de practicar la unidad, y no tiene que ver con la unidad en sí, con el hecho de que debemos caminar hacia eso, que podemos hacerlo, que de alguna manera va a ser la conclusión del mensaje hoy, sino que en la manera en cómo lo hacemos, en cómo queremos llegar a eso. Y Pablo está escribiendo a los filipenses, ¿se acuerdan? Una carta de amistad con carácter exhortativo, ¿no? O sea, Pablo le está escribiendo a sus amigos, le está escribiendo a personas cercanas, con las cuales tiene un vínculo que no es que no tenga con otras iglesias, pero que no lo manifiesta de la misma manera en sus cartas hacia otras iglesias. Con otras iglesias tuvo que tratar problemas en particulares, o escribió cartas a una persona particular, como Timoteo, si bien tiene que ver con el orden de la iglesia, o Filemón, que tiene que ver con algo bien personal. Pero aquí escribe desde el corazón. Y dijimos que hay tres columnas, uno donde él comparte su experiencia, mirando el pasado, recuerda con gozo a los hermanos, ¿no? O sea, cuando lo recuerda, viene gozo a su mente, a su corazón. Cuando ve las circunstancias presentes, que está preso y que él no puede predicar afuera, pero otros predican, aunque lo hagan por envidia y contienda, y algo va a salir hoy en estos versículos que vamos a ver. Pero se predica a Cristo y en eso me gozo. Y me gozaré aún porque si
si miro hacia adelante, sé que Él me va a librar, ¿no? Capítulo 1, ya sea por vida o por muerte, Él va a ser glorificado y en eso me gozo, ¿no? Y luego Pablo empieza a hacer una exposición antes de pasar a la exhortación, que es la última columna de la carta. Un llamado que os compone de manera digna, vivir de una manera digna del Evangelio, ¿no? De una manera digna del Evangelio. Y ya comienza a dar algunos luces de lo que va a tratar en los primeros versos del capítulo 2, cuando dice que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, ¿no? Ahí en el verso 27 del capítulo 1 de Filipenses, ¿no? Entonces, ya da alguna luz. Ahora vamos a entrar en el capítulo 2 de Filipenses y quiero que leamos los versículos que tenemos aquí. Vamos a leer hasta el verso 11 para tener una concepción más clara de todo el contexto, pero vamos a estudiar solamente los primeros 4 versículos. Detente, por favor. ¿Puedes contar la puerta? Sí. Vamos a leer la palabra del Señor y dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, ahora seguimos lo que vamos a estudiar más adelante, pero leámoslo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ya hemos orado por la palabra para que el Señor nos hable, así que entremos en nuestro estudio de hoy. Si usted tiene un título en su Biblia, probablemente va a encontrar esto: humillación y exaltación de Cristo, ¿no? Es el título que la mayoría tiene. Algunos tienen un llamado o un desafío o vivir en humildad, pero más bien, si tomamos el contexto, dijimos que esta segunda columna de Filipenses comienza en el capítulo 1, verso 27. Solamente que comportéis como es digno del Evangelio. Fíjese cómo comienza el capítulo 2. Por tanto. Ese por tanto hace una unión, ¿no? Que no podemos separar este capítulo 2 de lo que nos está diciendo anteriormente, ¿no? Cuando Pablo comienza con este por tanto, ¿no? Está diciendo, bueno, considerando lo que acabo de decir, y ahora hace un llamado. Y la manera en que hace este llamado es bien particular, porque si usted se da cuenta, el versículo 1 comienza, después de este por tanto, comienza con una condición. Si hay, ¿no? Y no solo una, sino que vamos a ver 4 aquí, ¿no? De alguna manera, si queremos diagramar en gramática, antes de presentar la tesis, ¿no? Hay lo que se llama la protasis, que es lo que va a establecer la condición, si se cumplen estas cosas, ¿no? Que son 4, y las vamos a estudiar de ahí. Pero nosotros siempre tenemos que prestar atención a los verbos cuando estudiamos especialmente en las cartas. Y acá hay un verbo imperativo, y está en el capítulo, en el verso 2, que dice: completar mi gozo. Ese es el mandamiento que Pablo da. Y parecería egoísta porque él dice, completen mi gozo. Lo cierto es que Pablo está sintiendo gozo por los hermanos. ¿Se acuerdan que lo vimos en todo el capítulo 1? Ya sea porque lo recuerda, ¿no? A ellos y viene gozo por sus circunstancias, por lo que espera que venga a su vida, ya sea por vida o por muerte, se goza y dice: y me gozaré aún, y quiero gozarme en que si quiero, esto va a redundar para poder estar con ustedes y ser, como dice ahí en el verso
26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros, ¿no? Y poder ser edificados mutuamente, estando juntos. Entonces dice, pero aún se puede un poco más. Y no es que esté insatisfecho Pablo, sino que mira en que aún es posible vivir sobre un nivel en el cual la iglesia, creo que, y en general los pastores somos parte de la iglesia, no estamos afuera de eso, ¿no? De vivir por encima de un nivel de conformismo o de autosatisfacción, de decir, no, está bien lo que estoy haciendo, pero cuando el Señor dice, bueno, si existe todo esto y está bien, se puede un poco más. Y es interesante que lo que va a pedir Pablo, cuando dice completar mi gozo, va a explicar, dice, ese es el verbo fuerte, completar mi gozo, dice sintiendo, ¿no? Teniendo, y más adelante dice, no mirando, no todos estos ando, no todos estos que acompañan a este verbo principal, ¿no? Y que lo modifican, para poder comprender cómo es la manera que yo debo llegar a él. Y esto es lo que queremos ver en el día de hoy. Sin duda hay un llamado aquí de Pablo. Y más que y lo que vamos a ver la semana que viene, donde vamos a examinar del verso 5 en adelante, donde Pablo presenta un ejemplo que es el mejor de todos para comprender este llamado, ¿no? Que es el ejemplo de Cristo, cuando dice el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que le estoy demandando, que también lo hubo en Cristo Jesús, y comienza a explicar cómo Cristo manifiesta ese sentir y cómo lo demostró, ¿no? De manera plena. Pero hay un llamado aquí a la iglesia, a la congregación. Si bien tiene que ver con nuestra responsabilidad personal, pero tristemente muchas veces nuestra responsabilidad personal, ¿ya? En nuestro mundo individualista decimos, oh, yo lo cumplo, y si el otro no lo quiere cumplir, ya está, ¿no? yo cumplo con mi parte. Pero lo cierto es que aquí es un llamado congregacional, es un llamado corporativo, es un llamado al cuerpo, a estos hermanos que están acá en Filipos, para que ellos cumplan con este llamado. ¿Y cuál es el llamado? Es un llamado a estar unidos. Ese es el llamado. No es un llamado a la unidad, es un llamado a estar unidos por medio de la unidad. ¿Cómo podemos cumplir y practicar este llamado al cual nos hace Pablo de estar unidos? Que en realidad es algo que ya está hecho, porque somos uno en Cristo. Sin embargo, la realidad de nuestra vida nos hace muchas veces no solo distanciarnos por una u otra razón, sino que incluso a veces desunirnos. Y esto sucede en la familia, sucede en los matrimonios, sucede en las relaciones, padre, hijo, hermanos, tíos, primos, hermanos de la congregación, líderes con los miembros hacia los líderes, donde no se practica la unidad. Y no es que no entiendan el concepto, es que el medio por el cual quieren llegar a la unidad no es el correcto, o por lo menos no alcanza para poder cumplir con este llamado. Ahora vamos a ir al verso 2, dice por tanto. Dijimos, si hay un por tanto es porque está considerando todo lo anterior, ¿no? Y esta es hay 4 proposiciones aquí, ¿no? Y veamos cada una de manera individual. Fíjese, lo primero que dice, si hay alguna consolación en Cristo. Si hay hay consolación, fíjese, después dice, y algún consuelo de amor, son palabras distintas. Aquí la idea de consolación es si hay algún estímulo. Si hay algún estímulo en Cristo. Lo que dice sobre Cristo responde directamente al tema del sufrimiento que está mencionando antes, ¿se acuerda? Dios nos ha concedido su gracia, ¿se acuerdan? No solamente creer en Él, sino que sufráis por Él, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Bueno, del mismo modo que están sufriendo por causa de Cristo en medio de esa lucha, también hay un estímulo en Cristo en sentido de consuelo, ¿no? Por eso está esa unión de, por tanto, de todo lo que está pasando aquí en sus vidas y en la misma vida de Pablo, como dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto a mí, ahora también ustedes lo están padeciendo. Entonces, aquí el énfasis está principalmente en lo que Cristo ha hecho
o continuará siendo por ellos, ¿no? En cuanto a ese consuelo, a ese estímulo de continuar adelante en esta lucha común, ¿no? Y en este sufrimiento común de vivir de manera digna del Evangelio, porque cuando realmente, y lo vimos la semana pasada, queremos vivir de manera digna del Evangelio, vamos a recibir confrontación. No va a ser, ustedes son los creyentes que quieren vivir de manera digna, adelante, no les vamos a generar ningún problema, vamos a estar de acuerdo con ustedes en todo. No, en realidad, no solo ahora, el 2021, no, eso viene desde hace 2000 años atrás. El mensaje del Evangelio siempre ha sido incómodo. El problema es que no hemos querido acomodar, y ese es el problema que tiene hoy día la iglesia evangélica, por decirlo de alguna manera, la iglesia cristiana. Intentando acomodar ya sea para no ofender o queriendo y demandando que nos comprendan y nos dejen vivir nuestra vida cristiana y que todos estén de acuerdo con nosotros. Vivir de manera digna del Evangelio va a traer no solamente la dicha de creer en Él, sino también sufrir por Él. Entonces, Pablo comienza con sí, que no es un condicional. Fíjese, nosotros los condicionales a veces en castellano es como, si hubiera, ¿no? Y a veces es casi sarcasmo, ¿no? Si hubiera otra persona aquí en la iglesia, si hubiera otras condiciones en el país, pero cómo está construido en el griego no es poniendo en duda, sino que estableciendo una certeza. Lo tendríamos que traducir de esta manera: ya que hay un estímulo en Cristo, o ya que hay una consolación en Cristo, ya que tenemos una consolación en Cristo, y segundo dice, ya que tenemos algún consuelo de amor, o sea, estableciendo que estas cosas están presentes, ¿no? Esa es la idea, ¿no? En el original. Entonces veamos la segunda. Dijimos que eran 4 proposiciones antes de establecer la tesis aquí. Dice, de modo que hay algún estímulo en Cristo, porque Él nos sigue estimulando, en medio de esta lucha, seguir viviendo de manera digna. Si hay algún consuelo de amor, ¿no? Y ahí lo que Pablo quiere transmitir en esta frase es que ese consuelo que el amor da, ¿no? Por medio del amor que tenemos en Cristo, ¿no? Este llamamiento si nuestra experiencia común del consuelo del amor de Dios, ¿no? Nos ayuda de alguna manera, entonces expresarme ese mismo amor, ¿no? Haciendo completo mi gozo, lo que va a decir después en el verso 2, ¿no? Teniendo ese mismo amor hacia los demás, porque se va después al pedir y demandar este imperativo aquí, lo va a establecer, o la manera en que se va a cumplir es no en lo personal, sino que hacia la comunidad, ¿no? Mirándose a los demás, lo que termina diciendo en el verso 4. Entonces dice, ya que hay consolación en Cristo en medio de estas tribulaciones, ya que hay un consuelo de amor, o sea, por medio de ese amor. ¿Se acuerdan que Pablo ora ahí en el capítulo 1? Dice, oro por vosotros para que el amor abunde, para que vuestro amor abunde. ¿Se acuerdan? Verso 9, aquí lo tengo, capítulo 1, verso 9. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento. ¿Se acuerdan? Había amor en la iglesia. Pablo reconoce que había amor. Entonces dice, si ese amor que Dios nos da, ¿no? Y por medio de ese amor hay consuelo, ¿no? Porque nos amamos unos a otros. Ahora, ¿cuál es la tercera proposición? Dice, si hay alguna comunión, o ya que hay comunión del Espíritu, ¿no? Y con esta proposición Pablo vuelve a esta idea de un espíritu que había mencionado antes, pero ahora habla de esta comunión del Espíritu, ¿no? Vaya conmigo a 2 Corintios, fíjense cómo termina esa segunda carta, 2 Corintios. Esto es algo común de Pablo, no en todas sus cartas, pero en varias de sus cartas. El último versículo de la carta de 2 Corintios dice, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Es una bendición, ¿no? Y es una manera de saludarse que después muchos cristianos, y uno lo ve en los primeros escritos
de creyentes del primer siglo, segundo siglo, ocupaban esta bendición al despedirse en sus cartas o en sus escritos, ¿no? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. En el capítulo 1 de Efesios, cuando uno lo estudia, si bien es doctrina, verso 3 dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Más adelante viene a hablar del Hijo, las bendiciones que tenemos en el Hijo, al ser adoptados hijos, ser redimidos por medio del perdón de su sangre, y después al final del capítulo dice que tenemos el Espíritu Santo, que es la garantía, que es las arras de nuestra herencia. Esta idea trinitaria, ¿no?, de Pablo, si bien no está mencionado el Padre, pero ese consuelo de amor, ¿de quién procede el amor? Más Dios muestra su amor para con nosotros, de tal manera que amó Dios al mundo. Entonces, pareciera que Pablo comienza por tanto, y todas estas, ya que en Cristo hay estímulo, porque es el que nos empuja adelante, ya que hay un amor del Padre, ya que hay comunión por medio del Espíritu Santo, ¿no?, que hay esta coinonía, esta comunión del Espíritu que los creyentes tienen con Dios en primer lugar, pero que como consecuencia de ello, en segundo lugar, la tienen con los demás, porque viven y respiramos y hemos sido bautizados y todos tomamos, como dice Pablo, de un mismo Espíritu. Pero es interesante que son 4, y no que sean 4 personas de la Trinidad. Pero fíjese cuál es la última proposición que hace Pablo, ¿no? Dice: si algún afecto y compasión, esa es la idea, si algún afecto entrañable y si alguna misericordia. Y en cierta forma es la proposición más difícil de todas, ¿no?, porque no la podemos hacer encajar en la Trinidad, por supuesto. Pero creo que tiene que ver que entendemos que nosotros nos relacionamos con un Dios trino. Por lo tanto, nos relacionamos con un Dios, pero nos relacionamos con el Hijo, nos relacionamos con el Padre, nos relacionamos con el Espíritu, pero también nos relacionamos con nuestros hermanos. Entonces creo que esto tiene que ver con algo que Pablo en Colosenses, fíjense, el librito al lado de Filipenses, Colosenses capítulo 3, verso 12, Pablo hace un desafío y dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre y paciencia. Es un llamado que tiene que ver Pablo escribió probablemente Colosenses al mismo tiempo que está escribiendo Filipenses, ¿no? Y durante este mismo encarcelamiento él instaba a los creyentes a revestirse, entre otras virtudes cristianas, como dice ahí, de entrañable misericordia. Otras versiones dicen de tierna compasión, ¿no?, donde el contexto es claramente la vida, no en islas, no en burbujas, no individualmente, sino que la vida en comunidad. Entonces, debido a que tenemos un Dios que es posible que entre ellos puedan tener comunión, hace posible que entre nosotros podamos tener comunión y podamos ser una comunidad. Por lo tanto, la cuarta proposición condicional o estableciendo certeza de que ya que existe todo esto, es apelando a esta comunión que hay entre los creyentes, porque existe esa comunión, pero de la cual debemos ser solícitos en guardar. Efesios capítulo 1 comienza: yo os expreso en el Señor, ruego que andéis como es digno. Más adelante dice: con toda humildad y mansedumbre, soportando a los unos a los otros en amor. Y termina el verso 3: solícitos, o sea, diligentes en guardar, no en hacer, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No somos llamados a crear unidad porque ya está hecha por medio de Cristo, pero debemos procurar la unidad y ser diligentes en guardarla, ¿no? Y dice como ahí el vínculo de la paz. Paz con Dios para que haya paz entre la familia. Ahora, Pablo está instando a nosotros como creyentes a esta virtud de tierna compasión, ¿no? Donde dijimos el contexto claramente es la vida en comunidad, ¿no? Y a la luz del imperativo que aparece a continuación, está apelando a la compasión que él
y ellos tienen los unos hacia los otros. Por tanto, Pablo concluye de esta manera: si el afecto y la compasión de Dios han producido en vosotros esas mismas cualidades hacia mí, como sabéis que yo tengo hacia vosotros, entonces, y ahí viene el verso 2, completar mi gozo. Hacer completo mi gozo, teniendo ¿qué cosa? Una misma actitud entre vosotros. Y aquí es donde entramos al verso 2. Está haciendo un llamamiento a la unidad y el amor entre ellos, ¿basado en qué? En el consuelo y el amor que ellos se tienen, el consuelo y el amor que tiene su origen en Dios, no en nosotros, que se expresan en la obra de Cristo. Por eso va a decir después, ya puede ser vosotros este sentir y dar ejemplo de Cristo, pero que también es posible en el Espíritu. Por eso en Gálatas nos dicen, andad en el Espíritu y no satisfagáis para los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque las obras de la carne son, y las describen, ¿no? Y el fruto del Espíritu es. Por eso, vivir, y dice, después comienza el verso 6, el capítulo 6, de Gálatas, ¿se acuerdan? Si algunos se aprendieron alguna falta, vosotros que sois espirituales, no está hablando de los líderes ahí, vosotros que andan en el Espíritu. ¿Qué dice? Restaurarle. ¿Qué significa eso? Tierna compasión. Entonces hay un llamado aquí a la unidad y al amor entre ellos, basado en ese consuelo y amor que tienen, pero que practican entre ellos, pero que tienen su origen en Dios, que se expresa en la historia y en la obra de Cristo, pero que es posible en el Espíritu, y que todos ellos han experimentado y que pueden y deben reflejar en su comunidad. Entonces entra el verso 2 estableciendo este mandamiento: completen mi gozo. No es egoísmo de Pablo, es un desafío. O sea, yo me gozo por lo que veo en sus vidas, el amor, el consuelo, como dice ahí, ya que veo que esto está, estas 4 cosas. Es posible un poco más. Y nos sigue diciendo a nosotros, es posible. Es posible. Y Pablo expresa este llamado, este mandamiento, en términos de esa relación que tiene los filipenses con él y que él tiene con estos hermanos, ¿no? Mediante este imperativo, ¿no? Hacer completo mi gozo. Pero siguiendo el tono que se respira en toda la carta, recordemos que dijimos es una carta de amistad. No es una carta donde Pablo tiene que corregir, si bien lo va a hacer al final. Van a haber exhortaciones que son bastante personales y bastante comunitarias, ¿no? Pero está intentando corregir una doctrina. Es una carta verdaderamente de amistad. Y en ese tono hace una fuerte petición personal. Su propia vida, su apostolado están profundamente unidos al bienestar de sus hijos espirituales, de sus hermanos, de aquellos que aman entrañablemente y que esperan lograr que perseveren para que así ellos mismos experimenten el gozo que siente Pablo ahora y el gozo que hemos de sentir un día al estar en la presencia del Señor. Entonces, de alguna manera les exhorta y les dice, bueno, de modo que estas realidades de la vida en Jesucristo y en el Espíritu significan algo para nosotros, ¿no? Si tenemos en común estas realidades, ¿no? Si hay algún afecto y compasión cuando piensan en mí, cuando estoy en la prisión, entonces hacer que mi gozo sea completo, teniendo el mismo sentir, o sea, estando unánimes, repitiendo de alguna manera o respondiendo a lo que dice el verso 27, ¿se acuerdan? Que os comportéis, del capítulo 1, 27.1, como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga, que esté firme en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Completar mi gozo, ¿no? Tanto en sus circunstancias presentes, difíciles, ¿no? Recuerden, no tenemos que olvidar que Pablo estaba a las puertas de un juicio. No sabemos si estaba esperando el juicio en sí o el veredicto del juicio que ya se había hecho, ¿no? Lo habían escuchado, él decía y lo manifestaba que probablemente podría salir, pero también existía, o sea, muchas opciones no tenía, era casi 50 y 50. Sales con vida y te dejan libre o mueres y ya está, no había mucha opción.
y él se regocija y dice que se va a continuar regocijando, pues el Evangelio está avanzando y Cristo se está siendo glorificado, y ahora les insta a que completen ese gozo trabajando para un mayor avance del Evangelio ahí en Filipos. ¿Y cómo era posible? Para hacerlo debían arreglar ciertas cosas. Debían arreglar ciertas cosas presentes de su situación. ¿Qué es lo que había? Al parecer, no nos adelantemos, pero fíjese, capítulo 4, verso 2, ruego, y las menciona a estas hermanas queridas, no para, como dirían acá, mandarlas al frente, o escacharlas, como dicen, sino porque las ama, ¿no? Y dice, ruego a la de ellas implique que sean de un mismo sentir en el Señor, ¿no? Y dice más adelante, regocijaos en el Señor, otra vez digo, regocijaos. En el capítulo 1 ya nos había hablado de que había algunos que tenían envidia, que hacían cosas por contienda o por pelea. Más adelante nos va a hablar un poco de lo que estaba afectando ahí en la iglesia, pero al parecer en la iglesia, como lo sigue habiendo en la mayoría de las iglesias cristianas, hay murmuraciones, hay rumores, hay falta de comprensión, de lo que significa la vida en comunidad, y que debemos mostrarlo mediante el amor mutuo los unos por los otros, cumpliendo así, ¿no?, la oración que hacía Pablo, que vuestro amor abunde más y más en vosotros, con toda ciencia y conocimiento. Entonces la proposición es que pongáis vuestras mentes en la misma cosa. Esa es la idea. Completad mi gozo. ¿De qué manera? Sintiendo lo mismo. No está hablando de las sensaciones, sino que aquí hace una alusión a que pongamos nuestras mentes en la misma cosa. Da la idea de un mismo pensar, un mismo objetivo, un mismo propósito. ¿No? La idea no es de pensar en el sentido de meditar o reflexionar, sino más bien tiene el sentido de poner la mente en, ¿no? O sea, tener cierta disposición hacia algo. Puede ser la vida, la gente, los valores, en cierta forma de ver las cosas, por tanto, una actitud o mentalidad que se dirige hacia un mismo objetivo, ¿no? Una misma actitud que se va a explicar más adelante con el ejemplo de Cristo, ¿no? Allá pues, verso 6, ¿no?, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. En fin, donde Pablo da el ejemplo máximo de Cristo en esto, ¿no? Pero el énfasis está en la unidad de propósito, pero también de disposición de los filipenses, a unidad no en torno a sus opiniones. Dijimos que esta segunda columna, ¿dónde comienza? En el capítulo 1, verso 27. ¿Y cuál es el llamado allí? Que os comportéis como es digno del Evangelio. O sea, sintiendo lo mismo, o sea, teniendo el mismo pensar, la misma mente, dirigiendo nuestra mente a la unidad de propósito, disposición, ¿en torno a qué? Al Evangelio. Al Evangelio. Y considerando esta carta que Pablo ya ha mencionado anteriormente, ¿no? ¿Se acuerda? Nuestra ciudadanía está ¿dónde? Esa idea de que os comportéis, dijimos la semana pasada, es sean ciudadanos, compórtense como ciudadanos. Entonces, ¿hacia dónde debe estar nuestra unidad de mente? No es que tenemos que pensar igual, pero tiene que tener un mismo objetivo. Y el objetivo claro siempre y único para una iglesia es en torno al Evangelio y nuestra ciudadanía celestial, no en esta tierra. Podemos y tenemos, de hecho, ciudadanía terrenal y debemos participar de ella. En eso podemos diferir y vamos a diferir. No queremos estar todos de acuerdo en eso. Por lo menos no yo no pienso así. Pero sí en cuanto a nuestra ciudadanía celestial. Sí en cuanto al Evangelio. Debemos de tener una misma mente, un mismo objetivo. Completen mi alegría, dice Pablo, teniendo un mismo pensar. No solo eso, sino que dice allí después, teniendo un mismo amor, ¿no? Teniendo el mismo amor. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Está claro que en aquella comunidad había amor, lo dijimos hace un rato,
Pero Pablo sabe que ese amor se está viendo amenazado por fricciones internas, que por no tener la misma disposición o comprensión sobre lo que significa ser el pueblo de Dios, allí en Filipo, ¿no? Porque ser ciudadano romano todo lo tiene claro, la mayoría lo era. Pero ser del pueblo de Dios ahora, bueno, ahí se manifiesta de manera distinta. Y estas fricciones estaban afectando al amor en la iglesia, ¿no? Alguien dijo lo siguiente: el amor comienza cuando las necesidades de los demás son más importantes que las de uno mismo. Y es precisamente lo que Pablo está demandando y va a decirles a continuación, ¿no? Entonces, él le dice: completen mi gozo, teniendo un mismo objetivo, un mismo pensar, pero también un mismo amor. Y dice allí, teniendo el mismo amor, y tomando lo que va a decir más adelante, por todos, no, yo amo a todos, pero por cada uno. Juan, Pedro, Diego, María, Fernanda. Bueno, ahí que Fernanda no. A Pedro quizás sí, pero Fernanda no. Sí, un mismo amor por todos y cada uno. ¿Cuál es lo tercero que dice aquí para de qué manera completar ese gozo, no solo de Pablo, sino que lo que Dios nos demanda, porque es un imperativo? Dice allí unánimes, ¿no? Y esto es literalmente un alma, ¿no? Esa es la idea de la palabra, un alma. Y ahora une el alma con la mente, ¿no? Los sentimientos y el pensamiento, y no solo quiere que sus mentes estén puestas en una misma cosa, sino que quiere que lo hagan con todo su ser. O sea, vamos al mismo objetivo, pero tenemos que hacerlo con todo nuestro ser. Sí, de la misma manera que el Señor demanda de nosotros que debemos amarle con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, en otro pasaje dice con todo nuestro espíritu. Es la idea, con todo el corazón, con todo nuestro ser. Nos debemos separar, porque a veces decimos, bueno, estamos unidos, pero físicamente. Ahora lo estamos acá, físicamente unidos. Pero todo nuestro ser tiene que estar unido. De vuelta, no tiene que ver con que opinemos igual, ¿eh? Dijimos que en cuanto a objetivo y mente tiene que ser en torno al Evangelio y en torno al Evangelio y nuestra ciudadanía celestial. Pero en cuanto a nuestro ser, hermano, no debemos ser mezquinos, porque la vida en comunidad necesita de todo nuestro ser. Y el énfasis está en esto, en la unidad dentro de la comunidad de la fe. Un alma. Unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea, lo dice de muchas maneras para alcanzar cada uno de los aspectos en lo que no solamente es necesario, sino que considerando lo que dice el verso 1, ya que existe todo esto, completar mi gozo porque es posible hacerlo. Ahora, entremos al verso 3, donde va a ser esto que es común en las cartas de Pablo, donde intenta ahora de manera negativa establecer un contraste, por si no quedó claro lo que acabo de decir, por lo menos quede un poco más claro o contrastado con lo que vendría a ser la manera en que no se va a llegar a cumplir este objetivo, ¿no? Y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Entonces, esta típica frase de contraste, ¿no? Lo que intenta es agudizar el punto, ¿no? Nada hagáis. Nuevamente hay acá un imperativo que va a estar al final en el verso 4, no mirando, no poniendo atención, ¿no? Ahí está el imperativo. Pero dice, nada hagáis por contienda, o sea, nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Y es interesante que el egoísmo de los envidiosos, que hablaban en el capítulo 1, quedaba explícitamente contrastado con los que predicaban a Cristo, ¿se acuerdan? Por amor, ¿se acuerdan? Pero los que predican por amor. El egoísmo sigue siendo el centro de la naturaleza caída. ¿Qué pasó en el Edén? Se fue egoísta. ¿Qué pasó antes del Edén, o en el cielo? Satanás
fue egoísta. ¿Qué sigue sucediendo en el mundo que genera pecado tras pecado? Es el egoísmo. Sigue siendo el centro de la naturaleza caída. Por lo que el interés y el beneficio propio a costa de los demás, tristemente, es lo que a veces dicta lo que hacemos y cómo lo hacemos. Ahora, el segundo elemento es vanagloria. Literalmente significa gloria vacía, ¿no? Y de alguna manera lo que intenta decir aquí es que, porque Pablo en algún punto él dice, yo tengo de qué gloriarme, pero eso lo estimo como basura, ¿de acuerdo? Aquí la idea es ni siquiera eso, o sea, ni siquiera tienen de qué gloriarse, o sea, no tienen ninguna base para gloriarse. Y esto apunta a lo que va a venir a continuación, ¿no? La actitud de Cristo, que siendo Dios, fue la antítesis del egoísmo, ¿no? Porque siendo Dios, ¿qué hace? Se despoja a sí mismo y se convierte en siervo. Y siendo hombre, ahora, de vuelta a la antítesis de la vanagloria, se humilla hasta la muerte de cruz. Por eso esto está conectado con lo que viene, pero lo vamos a estudiar la semana siguiente. Entonces contrasta esta actitud humilde, y sin duda la humildad es una virtud netamente cristiana. Los historiadores dicen que la humildad en este tiempo no era una virtud, como quizás hoy día lo es, aunque es poco practicada. Pero en el tiempo en que Pablo está escribiendo esto, la humildad no era una virtud, sino que iba completamente opuesta a los valores del mundo romano, greco-romano, donde normalmente la humildad era más bien un defecto que una virtud, ¿no? Ahora, la humildad no debemos confundirla con la falsa modestia o con un servilismo que más bien es repulsivo delante de Dios, ¿no? Sino tiene que ver con la valoración adecuada de uno mismo. Eso es la humildad. Tener la valoración adecuada de uno mismo. Verse como criatura ante el Creador. Y no olvidarlo. Y ver la necesidad de dependencia y confianza total en Él. Fíjese, en Mateo 11, no lo busque, pero Cristo dice, aprended de mí. Y dice dos cosas, que soy manso y humilde. El que extiende a los que llevan su yugo se sitúa entonces en un contexto donde solamente el Hijo conoce al Padre y se revela como manso y humilde de corazón. En el contexto ahí de Mateo 11 dice que Él se revela a los niños, no a los sabios y a los inteligentes. Por tanto, la idea de humildad que muchas veces se entiende no es ese, qué humilde la persona, sino cuando se comprende lo que realmente son, ¿no? Como criaturas delante del Creador. Por lo tanto, en vez de hacer las cosas por egoísmo o vanagloria, los filipenses deben tener el mismo amor por los demás que Dios tuvo por ellos en Cristo. Y como en el caso de la humildad, esto significa que deben considerar a los demás como mayores, como superiores. Ahora, no es esa idea falsa de que los demás son mejores que yo, sino en cuanto a la preocupación por ellos, es decir, que pongamos sus necesidades por encima de las nuestras. No se trata de que uno debe ver a otros miembros de la comunidad como mejores que yo, sino como aquellos cuyas necesidades y preocupaciones sobrepasan las mías. Eso es lo que vemos acá en el contexto. No hagáis por contienda, por egoísmo o vanagloria, mirando solo por vosotros, antes bien con humildad, estimando, valorando a los demás sus necesidades como superiores a mí mismo. Si sabemos que el egoísmo y la vanagloria erosionan las relaciones dentro de la iglesia, entonces la mejor garantía para una iglesia saludable es una con características donde sus miembros
consideren a los demás como más importantes que a uno mismo. Especialmente aquellos que tenemos una posición de liderazgo. Porque a veces el liderazgo, ¿cómo se grafica? Arriba, adelante, encima. Al contrario, el liderazgo es abajo, sosteniendo, llevando, guiando, liderando, acompañando, al lado. Y termina este verso 4, este llamado a la unidad por medio de la humildad, no mirando este grupo final de proposiciones, ¿no? ¿Cómo considerar a los demás dentro de la comunidad de creyentes como más importantes? Sería la pregunta. ¿Cómo lo hacemos? No mirando por nuestras propias necesidades, sino especialmente mirando por las necesidades de los otros. Así es como Pablo en otros escritos dice: no busquen su propio interés, sino el de los demás. Y él lo pone como su propio ejemplo, ¿no? Yo me gasto y dice, y yo gasto lo mío y yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas. Y esta es la forma en cómo en Gálatas capítulo 6 dice: de esta manera cumplimos la ley de Cristo. ¿Qué cosa? Sobrellevando o llevando los unos las cargas de los otros. Y es interesante que aquí en el verso 4 el énfasis en la composición en el original está puesto en cada uno y otro. Fíjese, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. En cada y otros. Ahí está el énfasis. Como siempre, el acento está en la comunidad. Y la única forma en que el pueblo de Dios logra cumplir su propósito divino es como comunidad, como pueblo de Dios. Tenemos responsabilidad individual. Sí, sin duda. Pero ¿cómo vamos a llevar adelante esto? Lo debemos hacer en comunidad. ¿Y cómo es posible? Bueno, nos respondemos: sí, es posible. ¿Por qué? Porque existe consolación en Cristo, hay estímulo, hay consuelo de amor, hay comunión en el Espíritu y hay afecto entrañable que hace posible que podamos ser uno. Por lo tanto, es posible ir más allá. Es posible vivir en unidad, practicar la unidad. Por eso el énfasis de la exhortación de Pablo está principalmente en la comunidad, no en lo personal, sino en la comunidad. Y la obediencia debe comenzar, por supuesto, en cada uno. Pero cada uno de entre los filipenses debe mostrar esa preocupación por los otros. Por eso el énfasis acá en el verso 4 está en cada uno y otro. Así que la actitud del creyente en cuanto a las relaciones con los demás tiene que ser como la que va a describir en el pasaje sobre Cristo, que lo vamos a estudiar a continuación y que lo leímos al principio. Y este es el llamado, ¿no? Y la base de este llamado es que debido a nuestra relación con Dios, incluso en momentos de sufrimiento, mediante el consuelo de Cristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu o del Espíritu Santo, solo porque ese es su origen y es lo que lo mantiene vivo, es posible la unidad. Si la Trinidad es posible que se mantenga unida y nosotros estamos completos en Él, dice Colosenses, es posible la unidad. La relación de Pablo, que no solamente ha experimentado esa gracia con ellos, ¿no?, con los filipenses, sino cuyo gozo ahora será completo si los filipenses permiten que estas realidades conformen su vida en común, ahí en la congregación, en Filipo. Ese es el llamado. Y la preocupación del llamado es la siguiente: que el pueblo sea unido en Cristo por medio del Espíritu, ¿no?, de forma que puedan progresar en la fe y puedan avanzar en el Evangelio. Ese es el propósito. Vivan como ciudadanos del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para que el Evangelio avance en nuestra comunidad. Nos preguntamos por qué a veces el Evangelio no avanza. Y no es por falta de predicación o testimonio, puede ser por falta de unidad. Y comienza en
mi vida y se extiende a donde yo soy parte. ¿Cuál es el contenido? No lo hagamos por egoísmo, ¿no? La naturaleza caída atenta en contra de la unidad, porque muchas cosas las hacemos por egoísmo o por vanagloria. Sin embargo, las virtudes necesarias para que esto suceda es el amor y la humildad, que van expresándose de forma concreta a medida que el pueblo aprende a vivir como Cristo, cuando Él es su ejemplo y no el pastor, y no mi papá, y no yo lo hice así toda la vida, sino Cristo. Y preocuparse por la necesidad de los demás como algo prioritario, no viendo cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los otros. ¿Es posible? Sí, es posible. Pablo lo está pidiendo aquí. No a los filipenses, no dicen, no, la carta va a ellos, a nosotros no. A todos los creyentes que venimos después. No para completar el gozo de Pablo, sino que su deseo de que los creyentes vivan, no vidas felices. Nos esforzamos a veces por vivir vidas felices. Debemos esforzarnos por vivir vidas unidas, donde es posible, a pesar de nuestras diferencias de opinión, diferencias de edad, diferencias de origen y un montón de otras diferencias, es posible la unidad de propósito, de mente, ¿no? De pensar con un mismo objetivo, por medio de un mismo amor, por todos y cada uno, con una misma alma y mente. Eso significa, nosotros lo ocupamos el término música, armonía. Hay una buena música cuando la iglesia en comunidad practica la unidad. No siendo arrogantes, egoístas, vanagloriosos, sino considerando a otros como superiores a mí mismo, viendo por el interés de los otros. ¿Y cuando yo? El Señor se ocupa de mí. Amén. Y quiere que yo me ocupe de los demás. Que eso sea un desafío para nosotros como iglesia. Tenemos que examinar cuán lejos estamos, pero que es posible, ¿no? Y con la gracia del Señor y su persona lo podemos lograr. Vamos a orar, ponernos en pie y dar gracias al Señor. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo, por tu palabra, por el desafío que nos pones. Señor, hoy la iglesia en este mundo, aún tu cuerpo manifestado en diferentes iglesias, se divide en vez de unirse, se separa por opiniones personales, por opiniones políticas, por opiniones, Señor, culturales. Y es tan triste ver la iglesia cada vez más polarizada, incluso diseñada para que estén los que pensamos igual, los que somos más cercanos, Señor, pero tú has querido salvar a personas muy diferentes y nos has puesto en un lugar donde tú quieres que vivamos como una comunidad fuerte, pero fuertemente unida, Señor. Y para que eso sea posible, Señor, sabemos y comprendemos por medio de tu palabra que es necesario la humildad y el amor, el interés, pero no el personal, el interés por los demás, la compasión, la tierna compasión, la misma que Cristo ha tenido por nosotros. Señor, gracias porque Él no estimó lo que era, y ese es nuestro ejemplo. Señor, ayúdanos a que como iglesia seamos solícitos en guardar la unidad, pero también en fortalecerla, en ser intencionales, en esforzarnos para que, Señor, a pesar de todas nuestras diferencias, por medio de la unidad, Señor, el Evangelio pueda avanzar en nuestra comunidad. Y, Señor, poder vivir de manera digna del Evangelio. Guárdanos, Señor, a volver al hogar, y guárdanos, Señor, del egoísmo, de la vanagloria, Señor, de mirarnos al ombligo, mirarnos cada uno a nosotros y mirar por los demás. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos. El miércoles nos vemos a 19 horas para orar juntos, unidos. Bendiciones.
Bendiciones, Juanita.